Jeremías capítulo 29. Y vamos a comenzar leyendo versículos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Me pusieron timer a mí, yo no sé por qué, si yo no prediqué largo la semana pasada. Fue Henry. Jeremías 29, del 1 al 14. Vean lo que dice. Esas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver. Déjame ver dónde estamos aquí. En mi Biblia se fue con las notas aquí. Qué raro esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo. Muy interesante, mi Biblia se hizo chiquita las letras. Y muy rara la página, cambió totalmente y por eso se me perdí. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. ¿Sí estamos ahí? Voy a entrar en mi app porque está confuso en mí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Puede sentarse. Sabemos que la iglesia hoy día es el cuerpo del Señor en la tierra, y que el propósito nuestro como iglesia es comunicar las buenas noticias de salvación a todos los que no le conocen. La iglesia es el portavoz y nadie más ha sido designado con ese trabajo, por lo menos hoy día. Y este pasaje nos enseña cómo debe el pueblo de Dios vivir en exilio. Y voy a explicar más adelante ese término. Somos la iglesia del Señor y realmente no estamos en exilio como el pueblo de Israel en este pasaje que hemos leído. No hemos sido desterrados como Israel, pero las condiciones en que vivimos hoy día tienen similitudes con las del pueblo de Dios. Y la cultura en que vivimos cada vez se vuelve más antagonista al cristianismo. Y parece que la iglesia todavía no está tomando en serio su llamado de llevar el evangelio. Así es que la situación no va a ponerse mejor, ni podemos esperar tanto para hacer nuestro trabajo. Leía un artículo esta semana y dice, para empezar, los investigadores saben desde hace mucho tiempo que la asistencia a la iglesia y los servicios religiosos están positivamente correlacionados con la salud física, mental y social. Pero luego lo que leí en este artículo es que personas, y es un artículo de una organización ni siquiera cristiana y el autor no es cristiano, dice que los investigadores se han dado cuenta que las personas que van a la iglesia
les afecta positivamente en su vida física, en su vida mental y social. ¿Sí ve eso? Interesante, ¿verdad? Y es obvio para nosotros. Sin embargo, vea lo que dice también este artículo. Señala que las estadísticas más recientes dice que la membresía de la iglesia ha caído por lo menos el 50% por primera vez en la historia en los Estados Unidos. ¿Qué le parece eso? Según el libro que estamos leyendo, este libro, algunos de ustedes llevaron el libro y hay copias disponibles todavía. El libro Me Comprometo. Se considera estadísticamente que una persona o un miembro es activo cuando viene 3 veces por mes a la iglesia. Y el autor dice, ¿cómo es eso? Es un problema nuestro. Tenemos un problema en la iglesia del Señor. No estamos comprometidos, ¿cierto? No estamos llevando a cabo la misión de llevar al evangelio. Además dice el artículo que leía que la iglesia está volviéndose más militante. ¿Sabe esa palabra militante? Y dice que se está volviendo en religión sin religión. Bueno, quiere decir que no está mostrando verdaderamente su llamado, pero ellos lo expresan de esa manera porque están viendo a la iglesia, están viendo y lo ven todo como religión y dicen ellos, estamos viendo una religión hoy día sin religión, sin realmente mostrar lo que significa ser cristiano. Mire lo que escribe esta persona y esta persona es realmente una persona atea que no cree en Dios. Dice, no se ha explicado definitivamente por qué la asistencia a la iglesia se correlaciona con tales beneficios sociales y de salud. Pero en la medida en que la práctica religiosa en todos los Estados Unidos se está debilitando, parece demasiado probable que esos beneficios también se desvanezcan. Un efecto muy diferente de la desaparición de la religión ya es demasiado visible. La fe inquebrantable y la pasión de la verdadera creencia se canalizan cada vez más no a la observancia religiosa, sino a la política de identidad y a las guerras culturales. ¿Ve lo que pasa? ¿Qué está pasando en la iglesia? La iglesia está perdiendo la misión del Señor para nosotros. Y a una persona que no es creyente en ninguna religión dice, esto nos va a afectar a todos, aún a los no creyentes. Sin lugar a duda, la iglesia en los Estados Unidos tendrá que experimentar persecución y tendrá que aprender a vivir el llamado de Dios en el exilio. Tendrá que aprender a escuchar lo que Dios dice sobre vivir en el exilio, que vamos a mirar esta mañana. La iglesia militante que pelea con las armas, sea figurado o sean de verdad, en este mundo, eso no es bíblico. No es el rol de la iglesia. ¿Sabe? Israel fue llamado para ser luz de las naciones y falló. Esto trajo el exilio, el destierro de la tierra prometida. Quiere decir que Dios les sacó de su tierra y los mandó a otro lugar. Dios usó a una nación llamada Babilonia para llevar a cabo esto. La conquista del pueblo de Dios, en este caso en Jeremías 29 solamente quedaban 2 tribus, la tribu de Judá. Esta tribu fue también llevada al destierro, fue conquistada por Babilonia. La desobediencia de ellos había llegado al colmo ante Dios. Y habían rechazado a Dios, la corrección de Dios constantemente, siguiendo su propio camino hacia la idolatría. Y Dios levanta una nación llamada Babilonia. Y Dios usa a esta nación para disciplinar a su pueblo. Esta disciplina fue severa. La nación fue conquistada en el año 605 a.C. Miles de personas judías fueron llevadas a Babilonia como cautivos. Y especialmente aquellos que tenían habilidades especiales. ¿Recuerdan Daniel? Fue uno de ellos. Fueron llevados, todos los que tenían habilidades especiales. ¿Por qué? Porque querían evitar que ellos se levantaran de nuevo en contra de la nación de Babilonia. Se los llevaron. Hubieron 3 deportaciones que se llevaron a cabo. Quiere decir, grupos de personas que se llevaron hacia Babilonia en el año 605 a.C., en el año 597 a.C.
Y finalmente en el año 586 terminaron de destruir la ciudad de Jerusalén. Dejaron la ciudad de Jerusalén desolada. Era un caos. Quedó la gente pobre, con pocas habilidades, con un rey títere de Babilonia. Por 11 años hubo un rey en Babilonia y en Jerusalén simultáneamente, hasta que en el año 586, como les digo, se completó ese destierro. El panorama era muy triste en ese momento. Y eso es lo que vamos a mirar la semana que viene en el libro de Lamentaciones. Vamos a mirar qué es ese lamento que ellos experimentaron en ese periodo de destierro. Pero antes quisiera que habláramos sobre este exilio que ellos pasaron. El profeta Jeremías profetizó en Israel más de 40 años, comenzando desde la edad aproximada de 18 años hasta el año 586 antes de Cristo. Él presenció todo el proceso de la conquista y el exilio. Algunos le han llamado el profeta llorón, y lo vamos a ver en Jeremías, porque él llora por el pueblo, llora por lo que está viendo, y por 40 años ha estado predicando, anunciando lo que va a pasar, y no le va bien, tiene muy poco éxito. Y el Señor lo usa a él para hablarle al pueblo y decirle lo que va a pasar en el exilio y cómo ellos deben de vivir en el exilio por esos 70 años. Y en esta mañana esto es instructivo para nosotros, aprender a cómo vivir como personas en exilio. Llegará ese momento en que esto será muy valioso. Es más, es valioso hoy día para nosotros, porque estamos viviendo en esos tiempos que si no vivimos la verdad de Dios, va a suceder dos cosas. Una, vamos a experimentar persecución, muy probable, no importa qué hagamos. Y segundo, o vamos a ser asimilados a la cultura en la que vivimos. Entonces, que miremos esto. ¿Qué le dice Jeremías al pueblo que está en destierro, que va a ir al destierro, que no ha sucedido todavía? Pero él les da tres cosas en este pasaje. Primero les da un mandato, versículos 1 al 7. Y después les da una advertencia sobre los falsos profetas que decían hablar por Dios, en los versículos 8 y 9. Y finalmente les da la promesa de restauración en los versículos 10 al 14. Si quiere seguir el bosquejo aquí, lo puede seguir en su aplicación. Está el bosquejo ahí, para que usted pueda ir mirando. Primero miremos el mandato de vivir como creyentes en Babilonia. En versículo 1, el Señor les da un mensaje a ellos. El mensaje de Jeremías que Él envía a los líderes que están en el exilio. Jeremías está en Jerusalén todavía y Él envía este mensaje. Versículo 1, son las palabras, dice, de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué es el contexto? Es que lo encontramos en el versículo anterior. ¿Por qué escribe esta carta? No es carta realmente, eran rollos escritos en papiros. Y me envió este mensaje Jeremías a ellos. ¿Sabe qué? En el versículo anterior, Ananías era un profeta falso. Y lo que le había dicho al pueblo de Israel o Judá, le dice que el cautiverio no iba a durar, que iba a ser 2 años a lo máximo y después iban a volver a su tierra. Así es que Jeremías escribe un documento diciendo que lo que él estaba diciendo era equivocado y él era un profeta falso. Y por eso es que encontramos eso en el versículo 1, que él escribe este mensaje y lo va a mandar a los que están en exilio. Versículo 2, vea lo que dice también. Después da un trasfondo histórico. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Estos fueron enviados a Babilonia. Y más o menos este escrito fue enviado en el año 597 a.C. Y hasta este punto Jeconías, que es el rey, había sido llevado a Babilonia y Sedequías fue puesto por el rey de Babilonia en lugar de él, en Jerusalén. Así es que el templo no había sido destruido todavía, sucedió en el año 586, como les dije, cuando Babilonia conquista a Jerusalén completamente, pero Jeconías y toda su corte había sido llevado a Babilonia. Si usted quiere leer más sobre eso, vea 2 de Reyes 24, 12 al 15, léalo en casa cómo es que sucede esto. Versículo 3, vea lo que dice, ahí están los que llevaron el mensaje.
Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estas personas eran los mensajeros, y esto era muy normal en ese entonces. Cuando alguien quería mandar un mensaje, ese era el correo. Estos eran los tipos que el correo, llevaban el correo oficial y lo llevaban y alguien lo leía allá. Entonces Jeremías manda este correo a ellos. ¿Y cuál es el mensaje? Versículos 4 al 7. Miren lo que le dice Jeremías al pueblo que ya está en el exilio. Le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. ¿Qué es el mensaje para ellos? El mensaje es que acepten lo inevitable del destierro y que vivan una vida ahí en esa tierra ajena. Ese era el mensaje de Dios, no de Jeremías. Recuerde ese. Jeremías era el portavoz, Jeremías está hablando el mensaje de Dios. Y el mensaje es: yo les digo a ustedes, dice Dios, que ustedes deben de quedarse ahí y aceptar lo inevitable. Ellos lo habían tenido todo. ¿Recuerda eso? En la tierra prometida. Y ahora por su desobediencia, Dios los manda a cautiverio. Y Dios les dice: ahora que ustedes van allá, acepten lo inevitable. Vivan su vida. Que cuando dice aquí de construir casas, plantar huertos y comer fruto, está diciendo: subsistan ahí. Hagan lo que han hecho siempre para subsistir, pero háganlo ahí ahora en Babilonia. Debían de aceptar lo inevitable. ¿Por qué? Venía de Dios. Y debían de aceptar vivir en esa tierra ajena. En medio de una nación pagana, ellos deberían de vivir como Dios les está mandando. Obviamente está pidiéndoles que vivan de acuerdo a como Dios les manda. Y deberían de hacerlo por los siguientes 70 años. A pesar de lo anormal de su estadía en Babilonia, debían de normalizar sus vidas. Y note esto: ser productivos. Les dice: construyan sus casas, planten sus viñas, subsistan, sean productivos. ¿Qué es el paralelo para nosotros? ¿Sabe qué oró el Señor Jesucristo por sus discípulos en Juan 17:15? ¿Qué fue lo que el Señor pidió por sus discípulos? Si usted recuerda esa oración, no la vamos a leer. Pero Él dice esto: Padre, dice, yo pido por ellos, pero no pido que los quites del mundo. ¿Sabe? Qué interesante, ¿cierto? Sino que les dijo que los guardes del mal. Y además les dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aparte dice, ahora también dice el Señor: ahora yo los envío al mundo, como tú me has enviado a mí, para que otros puedan creer a través de ellos. Ese es el mismo mensaje para nosotros. Esa oración fue para nosotros, los que íbamos a creer también. Creímos en Él. Ahora, ¿qué es nuestro rol? Es vivir en el mundo, ¿cierto? Vivir como hijos de Dios en el mundo, ser santificados en su verdad y además también dar el mensaje a otros. Israel falló en hacer eso en la tierra prometida. Ahora ellos, en medio de una nación pagana, deberían demostrar que eran la luz del mundo. Y Dios les dice: quédense ahí, sean productivos, acepten lo inevitable. ¿Sabe? Esto implica ser responsable con los recursos, ¿cierto? Ellos tenían que ser responsables con esos recursos y ser productivos. Usted y yo es igual. Dios nos ha dado recursos a nosotros para vivir en este mundo donde Dios nos ha puesto. Y Dios quiere que nosotros seamos productivos aún en nuestro ambiente. Esto quiere decir que si nosotros somos personas que estamos dependiendo del gobierno, eso no es la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Porque Dios no les manda a ellos a que dependan de Babilonia. Tampoco les mandó a que vivieran una vida nómada,
sin estabilidad ni productividad. No les dijo, ustedes ahí arréglense. No, la idea es arráiguense ahí y sean productivos. Igual para nosotros, debemos de usar los recursos que Dios nos ha dado para su reino. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Dios les dice al pueblo de Israel, acepten lo inevitable de vivir en tierra ajena. Segundo lugar, vean el versículo 6. Les dice, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí. Y no disminuyáis. ¿Qué les dice? Mantengan la vida familiar y multiplíquense. Dios tiene un plan ahí al decir eso. No solamente debían de vivir en tierra ajena, aceptar eso, ser productivos, pero debían de mantener una vida familiar que se multiplica. Ese es el mandato de Génesis 2:15. ¿Se acuerdan de ese mandato? ¿Qué le dice a Adán y Eva el Señor? Multiplíquense y reproduzcanse. El mismo mandato se les da al pueblo de Dios. Es obvio que el Señor no está diciendo, vayan a Babilonia y mézclense con Babilonia y den a sus hijos a los de Babilonia. No está diciendo eso. La idea es, ustedes son el pueblo de Dios, van a estar ahí cautivos por 70 años, multiplíquense entre ustedes, cásense sin mezclarse con los babilonios. La idea es de mantener una identidad como pueblo de Dios aún en medio de una nación pagana. Esa es la idea. Esto implica que los padres tenían una gran responsabilidad. ¿Sabía eso? ¿Qué era la responsabilidad de los padres? ¿Qué se imagina usted? Sí, escuché mucho. No sé qué idioma es ese, pero bueno. Discipular a sus hijos. Porque si Dios tenía un plan para ellos, pero tienen que quedarse 70 años, imagínense. La generación que entró a Babilonia no iba a llegar a la tierra prometida. Iba a quedar ahí. Y algunos piensan que aún la segunda generación no entraría. Sería en la tercera y cuarta generación. Yo creo que era la segunda, tercera y cuarta generación que iban a volver a la tierra prometida. Pero eso implica que los padres tenían un periodo para enseñar a sus hijos quién era Dios y la verdad y discipularles. Para que cuando ellos fueran llamados por Dios para entrar de nuevo a la tierra prometida, estaban listos para entrar. ¿No aplica eso a nosotros hoy día? Eso es tan aplicable hoy día. Dios nos ha dado ese mismo llamado. El llamado es igual. Es que nosotros, al mirar la cultura en que vivimos, la influencia que ejerce en nuestras vidas como cristianos, debemos nosotros de vivir una vida diferente dentro de esta cultura. ¿Sabe? Me preocupan nuestros hijos. No sé si a usted le preocupan, pero teníamos esta conversación con mi hijo mayor no hace mucho acerca de eso. Yo le decía, estoy preocupado por ustedes. Digo, porque ustedes todavía no tienen hijos y cuando tengan hijos, yo no sé cómo le van a hacer. Porque esta cultura está absorbiendo a nuestros hijos. Y yo le dije esto, si no aprendemos a discipular como iglesia a nuestros hijos van a ser consumidos por la cultura. Y quizás algunos de ustedes ya están ahí. Que sus hijos están consumidos por la cultura y usted está diciendo, ¿por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo o mi hija está metido en esto? ¿Sabe por qué? Usted lo sabe por qué. Porque usted es el papá y la mamá y usted lo ha dejado. Y esa es una preocupación y sin duda esto era algo que ellos también tenían que hacer. Es discipular a sus hijos. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. El mundo lo hace muy bien, quiero decirle. Y tiene mucha ventaja sobre nosotros porque lo hace por todos los medios que hoy miramos, tecnológicos. Los papás cristianos hoy día no discipulan a sus hijos, ni siquiera saben cómo hacerlo. Eso es lo que me alarma a mí. No saben qué hacer. Espere para el Día de la Madre, que las mamás van a compartir, una de las mamás de nuestra iglesia van a compartir cómo ayudarle en esa tarea. Y van a compartir lo que ellas están haciendo para ayudar a sus hijos a conocer al Señor y discipularlos. Y quiero decirle, traerlos a la iglesia y pensar que en la iglesia se los van a arreglar o se los van a discipular. Si usted piensa eso, está soñando. No va a suceder eso. Nosotros vamos a apoyarle a usted, pero el trabajo es suyo.
El trabajo que debemos hacer envuelve más que esto, la responsabilidad de nosotros como padres, enseñarles a cómo vivir como creyentes en exilio. Y todo comienza, papás, con nuestro ejemplo. Estamos leyendo, como les digo, este libro, Me Comprometo. El hermano Luis está aterrado por lo que está leyendo aquí. Discutamos esto porque esto me está asustando. ¿Cómo no, Luis? Que dice la verdad. Capítulo 2, escuchen lo que dice. Y le voy a dar un ejemplo de cómo es nuestra vida, nuestro compromiso con el Señor. Su compromiso era admirable. Tomó la decisión de asistir. No estaba dispuesto a perdérselo. Ese día el clima estaba horrible. Llovía sin cesar y hacía mucho frío. Pero él salió a pesar de ese clima. A causa del mal tiempo llegó un poco más tarde. También le costó llegar a su asiento. Sin embargo, no se dio por vencido. El asiento no era cómodo, pero él no se fue ni se quejó. Su presencia era un claro reflejo de su amor y de su compromiso. Se mostró alegre todo el tiempo. Disfrutó la presencia de los fieles que lo acompañaban. Su actitud, su presencia y su entusiasmo reflejaban un compromiso profundo y verdadero. Estaba en un partido de fútbol americano, universitario, un sábado por la tarde. Al día siguiente, no asistió a la reunión de adoración de la iglesia. Estaba demasiado cansado por el partido y había un 40% de probabilidades de lluvia. ¿Qué le parece eso? Sin duda usted estaba diciendo, wow, qué gente tan fiel. No, ve lo que pasa. Y este autor nos llama a eso y dice, ¿cómo es posible que nosotros podemos tener esa dedicación a un partido de fútbol en los Estados Unidos, pero no tenemos esa dedicación con el Señor un día a la semana? ¿Qué le parece? Eso es aterrador, ¿cierto? Pero eso es lo que estamos hablando. Los cristianos deben de aprender a vivir vidas productivas, mantener una vida familiar piadosa que se multiplica, pero no va a suceder mientras nosotros no estemos comprometidos con el Señor. ¿Está claro? El Señor les dice, sí, mantengan esa vida familiar, multiplíquense, pero sean fieles en discipular a sus hijos. El número 3, vea lo que dice, versículo 7, dice también, busquen la paz de la ciudad y oren por ella. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor les había mandado en el Salmo 122 a orar por Israel, por Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. Eso es fácil. Aún hoy día lo hacen en el muro. Y ahí está la gente orando, pidiendo por la paz de Israel. Pero ¿sabe qué les pide el Señor? Oren por la nación pagana que les ha causado daño. ¿Qué está diciendo? Oren por sus enemigos. Y pidan paz por esa ciudad. Porque cuando ellos tengan paz, ustedes tienen paz. ¿Sí ve eso? El Señor nos dijo en Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es igual que les estaba diciendo a ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amar a nuestros enemigos. Hoy día es igual. Debemos de orar por la paz de nuestra ciudad. Pedir la paz, porque en esa paz nosotros tendremos la paz. Lo que no les está mandando es a pelear. Eso lo hacían los falsos profetas, estaban diciendo eso. Básicamente estaban diciendo, ustedes piensen que tienen que pelear. No, el Señor les dice a ustedes, oren por la paz.
yo les voy a escuchar donde ustedes están y estaré con ustedes esos 70 años ahí. Y a medida que ustedes oren por esa ciudad y a paz, ustedes también recibirán esa paz y van a vivir en paz ahí hasta que yo les saque de ahí. Y le dice en Jeremías 27:17, les dice acerca de los falsos profetas. Dice, no los oigáis. Miren lo que le dice, escuche. Servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Los falsos profetas decían, no, levántense, 2 años, van a estar libres. El Señor le dice, cuidado, oren por la paz de Babilonia. Y no solamente eso, sirvan al rey de Babilonia. Y van a vivir. Van a quedar con vida. Sí, está claro lo que está diciendo el Señor ahí, diciéndoles que ellos deben no solamente de pedir por la paz, pero servir en ese lugar extranjero donde ellos estaban desterrados y deben de servir. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro 2:11 acerca de nosotros los cristianos? Ya lo ha leído, ¿cierto? Dice, vosotros como extranjeros, inmigrantes, nos dice, ustedes deben de abstenerse de los deseos carnales de este mundo. ¿Sabe que nosotros somos extranjeros, inmigrantes en este país? Todos lo somos, en este mundo. Y no estamos disciplinados por el Señor como Israel, pero sin embargo, la verdad es que somos extranjeros en este mundo y debemos de vivir una vida que agrade a Dios en un mundo, escuche, aunque esté controlado por el maligno. Debemos orar por nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, que haya la paz, porque en su paz nosotros vamos a también encontrar la paz y podemos compartir el evangelio. Nuestra luz debe brillar no solamente en nuestra manera de vivir, sino nuestro servicio a otros aún en este mundo. Nos va a dar la oportunidad de compartir las buenas noticias de Cristo cuando la gente puede ver nuestras vidas. Tenemos esa misión. Quiero decir, de vivir en el mundo, siendo como el mundo, adaptándonos a la cultura, no es nuestro llamado. Vivir en el mundo buscando nuestra prosperidad con el fin de tener más y tener más tesoro en la tierra no es la voluntad de Dios tampoco. La prosperidad nuestra debe de beneficiar a otros y ser invertida en su reino. Eso es lo primero que Dios les dice al pueblo de Israel. Primero les dice, acepten lo inevitable, vivan como extranjeros donde yo les estoy desterrando. En segundo lugar, vea lo que dice versículos 8 y 9. Les da una advertencia de los falsos profetas. Versículo 8 dice que hay ciertos falsos profetas. Y en este pasaje identifica por lo menos 3 profetas que engañaban al pueblo. Y note esto, estas personas eran profetas, quiere decir que eran parte del pueblo de Dios. Y entre ellos estaba Ananías, que decía que solamente estarían en Babilonia 2 años. Y es más, hasta él da una profecía con un yugo. Se lo pone el yugo y empieza a decir, en 2 años ustedes van a ser liberados. ¿Y sabe qué le dice el Señor a este hombre? Que en ese mismo año, usted lo puede encontrar en Jeremías 28, le iba a quitar la vida, porque había hablado de rebelión en contra de Jehová. Y sucedió exactamente eso. Eso le pasó a Ananías. Y luego a Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, que profetizaban también falsamente en Babilonia. De los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Se van a devorar a la gente. La advertencia es igual para nosotros hoy día. Tengamos cuidado de los falsos profetas y maestros hoy día. Están
dentro de la iglesia, están en los medios de comunicación. Y si los escuchamos nosotros y desobedecemos al Señor, va a traer consecuencias también, tanto a nosotros e eventualmente a ellos. Esa es advertencia también para nosotros hoy día. Tercer lugar, vean los versículos 10 al 14, la promesa de restauración. Dios dice que les va a dar una palabra buena. Dice, así dijo Jehová, cuando en Babilonia, escucha esto, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, no antes, cuando se cumplan 70 años, piense eso, 70 años. Cuando se cumplan esos 70 años, yo os visitaré. La promesa de Dios es que Él vendría a hacerles una visita. ¿Qué quiere decir eso? Que vendría a ellos para guiarles fuera de ahí. 70 años, ¿por qué será 70 años? Usted puede investigarlo, puede jugar con eso, pero posiblemente es que 70 años es el reinado de Babilonia, durante ese reinado. Otros dicen, posiblemente son 70 años la vida del hombre y por eso 70, yo no sé. Pero son 70 años, es mucho tiempo. Pero dice, cuando se cumplan esos 70 años, yo les voy a visitar y les voy a hacer volver a la tierra prometida. Dios castigaría a Babilonia, pondría fin al cautiverio y traería a su pueblo otra vez, pero en este caso ya no serían los padres, muy posible eran los hijos, nietos, bisnietos. Esa era la buena palabra de Dios para ellos. Les dice, ¿saben qué? La disciplina para ustedes no va a ser para siempre. Esperen 70 años. Y yo voy a intervenir y hacerles volver a la tierra. Usted dice, 70 años. ¿Sabe qué nos dice eso? Que Dios no está limitado al tiempo, ¿cierto? Dios va a orar en nuestra vida, tome lo que tome. Y Dios prometió estar con ellos en esos 70 años en el exilio. Estuvo con ellos, prometió escucharles, les escuchó. Yo voy a estar con ustedes, pero ellos tenían que aprender. Versículo 11, los planes de Dios. Es uno de los versículos más populares. Si usted